Buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Nos da muchísimo gusto tenerlas y tenerlos hoy en este evento de Alianza Américas, esta conversación central para que tratemos de justamente entender cómo la nueva administración en los Estados Unidos impactará en América Latina. Esta es una conversación que vamos a tener en español, pero hay interpretación al inglés. Y les animamos a que si necesitan eh, utilizar los servicios de interpretación, lo hagan, que están disponibles desde este momento. Hello, everyone. We're really glad you're joining here today for this conversation, which is going to discuss how the new administration in the United States will impact on Latin American countries. This is a very timely conversation as we have the inauguration taking place next Monday, January 20th. This is a conversation that is going to take place in Spanish, but we have interpretation available in English. If you need that interpretation, please make sure to use the interpretation icon, which you will find at the bottom of your screen. If you would like to ask any questions, clarifications, any comments, please use the Q&A box, which is at the bottom of the screen. You can use it in the language you feel most comfortable, and we will give enough time for questions from the audience. Para las personas que están participando, les animamos a que utilicen la cajita de Q y A para hacer sus preguntas y sus comentarios. Esa cajita está disponible desde el comienzo. Les animamos a que por esa vía participen, que hagan sus preguntas, pidan clarificaciones en la medida en que esta conversación sea lo más didáctica e informativa posible. Eso es lo que estamos buscando justamente el día de hoy. Les damos la bienvenida a todas y a todos. Nos da mucho gusto que estén aquí y vamos a arrancar con esta importante conversación del día de hoy. Nos da mucho gusto tener a dos personas que tienen un amplio conocimiento sobre la región y que han estado preocupados por estos temas. Nos acompaña Andrés Weiner, doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Argentina, e investigador del área de Economía y Tecnología de esa misma institución. Andrés es además miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y docentes CONICET. Andrés es docente de grado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y en la Flaxo. Los principales temas de investigación de Andrés se vinculan con las restricciones al desarrollo económico y el rol de las clases dominantes en la Argentina y Latinoamérica. Andrés, te agradecemos mucho que te hayas animado a participar en esta conversación con nosotros el día de hoy. Y la segunda persona que nos acompaña es Ricardo Barrientos. Ricardo Barrientos es licenciado en matemática por la Universidad del Valle de Guatemala y tiene un certificado de tributación internacional de la Universidad de Harvard. Él es un especialista en política fiscal que ha ocupado cargos como ser viceministro de Transparencia y Evaluación Fiscal en el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala del 2009 al 2010. También trabajó en la evaluación de políticas públicas en la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Ricardo es un asesor técnico, director de análisis fiscal y consultor independiente para diversas organizaciones como el BID y el International Budget Project. Ricardo, bienvenido. Nos da mucho gusto que estén aquí los dos con nosotros el día de hoy. Nos enfrentamos en este momento a muchísima incertidumbre a partir de algunos anuncios que se han hecho en torno a las medidas que tomará la administración entrante a Estados Unidos, y ya hemos observado algunas reacciones de algunas y algunos jefes de Estado en América Latina frente a lo que estas medidas implicarían para la región. Creo que es importante empezar un poco por reflexionar cuál es la situación de América Latina.
Las, pro- las predicciones del Fondo Monetario Internacional para el 2025 son de un crecimiento moderado para la región, apenas 2,5%. Y esta también es una región donde se calcula que la pobreza está alrededor del 26%, que en términos de toda la región significa una mejoría muy leve. Sin embargo, es fundamental subrayar las profundas disparidades entre un país y otro. Por ejemplo, Chile y Uruguay tienen indicadores por debajo del 10% de la población viviendo bajo la pobreza, pero otros países como Guatemala y Honduras tienen a más del 50% de su población en condiciones de pobreza. Otro elemento central para entender las dinámicas económicas en América Latina es el empleo informal. Las preguntas por la calidad del empleo continúan siendo fundamentales para entender lo que pasa en la región. Y a todo esto nos preguntamos qué va a significar o qué podrían significar si algunos de los anuncios o amenazas que ha hecho el presidente entrante de los Estados Unidos se hacen realidad. ¿Qué podría significar un aumento de los aranceles de 10% para los productos chinos? ¿Cómo eso impactaría en la economía estadounidense? ¿Cómo impactaría en la economía china y también, por supuesto, en la región? Otra gran amenaza que hizo el presidente Trump, que generó gran preocupación, es el aumento de los aranceles para México y Canadá, que son los otros dos países con Estados Unidos, miembros del TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de libre comercio, que de hecho él había renegociado en su administración anterior. Todos estos elementos nos llevan a preguntarnos, además, ¿cómo está la economía china? Sabemos que hay una desaceleración de esa economía y nos preocupa cómo impacte en los países latinoamericanos. Otras dudas que tenemos mirando desde América Latina es, ¿qué va a pasar con otros tratados de libre comercio? Valga la pena mencionar, por ejemplo, el CAFTA-DR para los países centroamericanos y República Dominicana. ¿Lo tocará? ¿No tocará? ¿No lo tiene en su radar? ¿Esto qué significaría para la región? Y también cuando hablamos del aumento de los aranceles, una pregunta fundamental que continúa siendo objeto de mucho debate en Estados Unidos es ¿quién termina asumiendo el costo de ese aumento de los aranceles? Y de otra parte, ¿cómo eso va a afectar también a las exportaciones de productos estadounidenses que impactan en los mercados en América Latina? Así que con eso pensamos, Andrés, que sería buena idea empezar haciéndote dos preguntas. ¿Qué significa ese aumento de los aranceles eh, para la población? ¿Cómo podría cambiar esto la economía de la región? Bueno, buenas tardes, buenos días, según a dónde estén cada uno. Muchas gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, con respecto a tu pregunta, Elena, creo que hay que diferenciar, digamos, porque como bien vos dijiste, en América Latina conviven distintas situaciones y creo que una situación muy distinta es la de México y su integración con la economía estadounidense que el resto de la región, es particularmente con Sudamérica. Eh, Les pido perdón, me están preguntando en qué lenguaje estoy hablando ahora, le voy a poner para la traducción. Bien. eh, eh, entonces, digo, son dos situaciones muy distintas, dado que si uno mira el panorama ya de más largo plazo, no solamente teniendo en cuenta los últimos años, el comercio que ha tenido la región latinoamericana, con excepción de México, con Estados Unidos, se ha ido reduciendo significativamente. Es decir, tanto las exportaciones que hacen los países latinoamericanos hacia Estados Unidos, como también, aunque en menor medida, las importaciones que realizan. Por el contrario, y ahora que vamos a ver más adelante, se han incrementado mucho las exportaciones del resto de la región hacia China, que se ha convertido en muchos casos en el principal socio comercial.
de países muy importantes como Brasil, por ejemplo, digamos. Eh, en el caso de México es distinto porque si bien efectivamente ha bajado digamos, un poco la relación comercial con Estados Unidos, sigue siendo altísima, digamos, ¿no? La integración comercial. Y si bien también ha aumentado su intercambio comercial con China, es mucho menor que del resto de las economías en términos en relación al tamaño de su economía, digamos, ¿no? Eh, y en este sentido, creo que el tema de los aranceles a América Latina o a productos provenientes de América Latina, digamos, es una cuestión que afecta sobre todo a México y a la economía mexicana y quizás a algunas centroamericanas. Em, Porque la realidad es que la mayor parte de las exportaciones que realizan el resto de las economías latinoamericanas hacia Estados Unidos, en muchos casos ni siquiera compiten con la producción estadounidense, digamos, posible, digamos, ¿no? Porque venden materias primas o alimentos que no suelen ser producidos o que Estados Unidos requiere. Ahí quizás la diferencia está, sí, y menciono en el Cono Sur, sobre todo en Brasil y Argentina, que compiten fuertemente en Estados Unidos en la producción agrícola, digamos, ¿no? En producción de soja, soya, este, trigo y carnes. Ahora bien, digo, también habrá que ver, digamos, ¿no? Hasta dónde se avanza con la imposición de aranceles hacia México y Canadá, porque también es cierto que las empresas norteamericanas, sobre todo en la medida en que avance la disputa comercial con China, digamos, si se impongan los aranceles a China, digamos, requieren también o acuden a producir algunos de los bienes en esto que has mencionado que tiene que ver con el nearshoring o digamos como con la relocalización o regionalización que se viene dando un proceso también desde la pandemia, sobre todo para aquí. Y en ese sentido, creo que si se encarece o hay una intención de trasladar o de deslocalizar cierta producción que se viene haciendo en China, México podría hasta verse favorecido, digamos, en ese sentido. Habrá que ver, digamos, en qué medida, digamos, estos aranceles funcionan. Hay muchas exportaciones que realiza México a los Estados Unidos que no pueden ser trasladadas fácilmente hacia los Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque dependen mucho de la mano de obra que es mucho más costosa en los Estados Unidos, que son producciones que ha abandonado Estados Unidos, la industria estadounidense, por ejemplo, la textil, digamos, ¿no? Este, o otro tipo de producciones quizás no tecnológicamente muy avanzadas, pero sí con mano de obra intensivas. Entonces, creo que no hay demasiado margen para, o no tendría mucho sentido desde el punto de vista, digamos, de la economía norteamericana, imponer altos aranceles o aranceles importantes a ese tipo de producción. Creo que sí tiene que ver más con quizás una retórica más política o las necesidades políticas del momento, digamos, ¿no? De Trump y de su partido para ganar las elecciones y para tener un discurso, digamos, bueno, de proteger al trabajador norteamericano clásico, digamos, ¿no? Del cordón industrial y recuperar la industria para Estados Unidos y hacer Estados Unidos o América grande nuevamente. Pero creo que pasa más por una retórica más orientada hacia la política que digamos, a realmente una medida económica que tenga demasiado sentido para la economía norteamericana y sobre todo para las empresas norteamericanas, porque elevaría demasiado sus costos. No veo ahí que haya demasiado sentido en ese tipo de medidas. Gracias, Andrés. Creo que esto es muy importante entenderlo y verlo así. Algunos analistas han incluso dicho que esto más bien parece ser como, sí, una actuación política como antesala de esfuerzos de renegociar los tratados de libre comercio. Eh, ¿Qué significaría eso para la renegociación de los tratados y la incertidumbre económica para la economía estadounidense? Bueno, hay que ver qué tipo de renegociación. La renegociación que se hizo, digamos, que hizo en su primer mandato, no terminó modificando tantas cosas, digamos, como se suponía. Eh, quizás, digo, ¿no? Uno de los objetivos puede ser, por ejemplo, bueno, establecer algún tipo
de acuerdo distinto, por ejemplo, para la industria automotriz, que es una industria que está en los dos países, ¿no? Pero que en México ha crecido notablemente. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la industria automotriz en México sigue creciendo, inclusive con inversiones, digamos, de afuera, inclusive con inversiones chinas, justamente a raíz de esta guerra comercial que está teniendo Estados Unidos con China. Entonces, la vía que está viendo China para ingresar de alguna manera quizás al mercado norteamericano, al menos provisoriamente a México, es produciendo en México directamente, digamos, ¿no? Entonces, también está todo ese juego de en qué medida se dificulten las exportaciones chinas a Estados Unidos, pero también, y creo que vos lo mencionaste al principio, ¿no? De tratar como de eh, hacer algún tipo de transformación mínima en México para poder acceder al mercado de Estados Unidos dentro de ese tratado. Entonces creo que ahí puede haber algún tipo de intento de trabar, digamos, de que asegurarse de que no entre producción china encubierta a través de México, digamos, hacia los Estados Unidos. Pero de todas maneras, creo que también es limitado esto porque hay una interconexión tan fuerte en las redes de producción global y sobre todo en la deslocalización que ha sufrido la industria norteamericana que digamos, es muy difícil relocalizar, digamos, determinados procesos y menos en lo que dura un mandato presidencial, ¿no? En los Estados Unidos. Sí, gracias. Y la última pregunta que yo quería hacerte es los aranceles. ¿Quién es quien realmente termina impactado y quién termina asumiendo económicamente el aumento de un arancel? Bueno, habrá que ver, depende del tipo de arancel, pero en principio diría los consumidores norteamericanos van a ser los principales impactados, digamos, ¿no? Porque van a tener que pagar bueno, los productos más caros. Lo cual puede ser, entre comillas, tolerado si eso redunda en una mayor producción local, digamos, ¿no? O mayores empleos industriales, pero no creo que vaya a ser el caso. Entonces, en principio diría, efectivamente, digamos, la producción norteamericana. Y en esto quiero decir, para el resto de América Latina, si bien puede haber algún perjuicio, digamos, tienen sus exportaciones mucho más diversificadas, digamos, ¿no? Entonces, y en ese sentido es más sencillo de alguna manera reemplazar parte de las exportaciones que pueden ir a Estados Unidos hacia otros países, salvo algunos casos en particular, quizás en Colombia es un poco más difícil. Eh, para México esto es mucho más difícil, digamos, ¿no? Aunque también creo que hay una intención de México desde los últimos años de empezar a mirar también para abajo, digamos, ¿no? Para el resto de América Latina y quizás también empezar a vender sus productos en el resto de América Latina y no depender tan fuertemente y exclusivamente del mercado norteamericano. Muchas gracias, Andrés. Ricardo, yo me pregunto si hay algo que tú quisieras agregar a esta primera parte de la discusión sobre los aranceles. No por el momento. Bueno, muchas gracias. Volquémonos al segundo gran tema, un tema muy cercano y de mucha preocupación, y son los anuncios de acciones dirigidas a devolver a esos 11 millones de personas que están en Estados Unidos de manera irregular. Es importante dar algunos números y contextos. Se estima, por lo menos es las cifras del Institute on Taxation and Economic Policy del 2022, que esas 11 millones de personas contribuían a la economía estadounidense con 96.700 millones de dólares, solamente en impuestos que pagan al año. Pero es también importante recordar que esas personas en situación migratoria irregular son trabajadoras, son contribuyentes y también son consumidoras. Pequeños motores que con sus salarios incluyen, a pesar de las remesas que están enviando a sus países de origen, están consumiendo y están moviendo economías. Tenemos muchos ejemplos muy interesantes de pequeñas localidades que se revitalizan con la llegada de comunidades migrantes que le dan oxígeno, que llegan con población joven, con niños y que lugares que estaban decayendo económicamente tienen como un poco de oxígeno.
Yo creo que ese es un elemento importante para considerar. Otros elementos que sí valioso entender es que las deportaciones van a ser un proceso complejo de llevarse a cabo. La agencia responsable del control migratorio, ICE, por sus siglas en inglés, va a tener que encontrar a las personas, que y las podría aprender y deportar solo si tienen una orden de deportación vigente. Pero hay muchas otras personas que están en situación irregular respecto a las cuales las autoridades migratorias van a tener que iniciar procedimientos de expulsión. Procedimientos que, por lo menos hasta ahora, tienen ciertos estándares de debido proceso. Y esto lo tiene que hacer un personal de inmigración y unos jueces de inmigración que también los hemos visto muy diezmados en capacidad y en recursos para cumplir su función. Otro lado importante de considerar entonces es qué va a significar esto, qué podría significar para los países de origen la deportación de estas personas, cómo se va a sentir la llegada de nuevos trabajadores a sus países, pero también la disminución en las remesas, que han sido un motor económico muy importante. Esta semana la vivimos con anuncios importantes, la extensión del TPS para El Salvador y Venezuela, una medida que es significativa porque abarca alrededor de 800,000 personas. Es importante explicar que en el caso de El Salvador, muchas personas inicialmente beneficiarias de TPS han terminado resolviendo su situación migratoria, ya sea porque sus hijos que, que eran ciudadanos estadounidenses fueron mayores de edad y pudieron presentar una petición para resolver su situación migratoria. Otras personas beneficiarias a través de matrimonio con ciudadano estadounidense, por ejemplo, resuelven su situación migratoria. Sin embargo, queda un grupo grande, considerable, alrededor de 200,000 personas salvadoreñas bajo TPS. Y en el caso de Venezuela, el TPS es más reciente y se estima que el grupo de beneficiarios es de alrededor de 600,000 personas. Pero es importante también reconocer que Honduras y Nicaragua están muy preocupados porque sus fechas de vencimiento de TPS son posteriores, a pesar de los fuertes pedidos y demandas de la sociedad civil, incluso acompañados por otros actores, hasta miembros del Congreso. La administración Biden no extendió el TPS para Honduras y Nicaragua. Es particularmente grave porque en el caso de Nicaragua se esperaba, por supuesto, una nueva designación, considerando la difícil situación, la represión política en el país que está obligando a las personas a salir, y es imposible pensar en que esas personas regresarían al país. Pero además tenemos otros países que no tienen TPS en América Latina, empezando por México, pero siguiendo por otros países también en Sudamérica, que han hecho campañas solicitando que se considere y se les dé un alivio. Por supuesto, también tenemos a otro grupo beneficiario que es mayoritariamente latinoamericano, que son las personas que llegaron en la infancia, los beneficiarios del programa DACA, pero ellos en su mayoría son más jóvenes y son personas menos dadas a enviar remesas a sus países de origen. Su familia y sus vínculos están más en Estados Unidos. No así con las personas recién llegadas o con las personas mayores como los beneficiarios de TPS. Y por eso, sabiendo, Ricardo, que muchas familias dependen mes a mes de la remesa para complementar sus ingresos, para hacer su mercado, para pagar su arriendo, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo va a impactar si se disminuyeran drásticamente las remesas en los países latinoamericanos? Bueno, acá creo que hay que poner cierto énfasis en la región centroamericana. De estos 11 millones de personas que mencionaste, yo diría que más de la mitad, 6 millones posiblemente vienen de Centroamérica, especialmente de los tres países al norte de Centroamérica, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y los estudios hasta la fecha, por supuesto, esta gente no está yendo a Estados Unidos por turismo, no está, perdón, yo también creo que me está saliendo acá un aviso del idioma. Ah, y, perdón.
no sabía que iba a salir este anuncio y lo malo es que no veo el español. Aquí está. Perdón, mil disculpas. Ok, entonces, la verdad es que cuando hablamos del peligro de una deportación masiva, yo creo que este es un fenómeno complejo que tiene muchas aristas. Primero, definitivamente, yo empezaría a pensar, también coincido con Andrés, que esto tiene algunos matices de discurso político, ¿verdad? Porque no sé qué tan realista es para algunos aspectos de la economía estadounidense desaparecer de la noche a la mañana una fuerza laboral tan importante. Por ejemplo, pensemos en Washington, D.C., donde hay una comunidad salvadoreña muy fuerte, o en Boston, donde hay o en Chicago, o en California, donde hay comunidades guatemaltecas muy fuertes. Eh, Hay muchos servicios. ¿Quién va a arreglar los jardines? ¿Quién va a hacer la jardinería? ¿Quién va a lavar los platos? Y un montón del sector de servicios que la fuerza laboral estadounidense ya no quiere hacer. Y para poderlo pagar a otro tipo de trabajadores, entonces simplemente las empresas no van a querer pagar esos salarios. Esto tiene matices buenos, matices malos. En el sector agrícola, creo que la fuerza laboral centroamericana que está en situación irregular es muy, muy importante. Así es que creo que pesan algunas realidades que el discurso político no está preparado. Luego yo señalaría cuán realista es esto. Y tú ya adelantaste algunos elementos. ¿Será que ICE va a poder localizarlos rápidamente? ¿Será que van a poderse evacuar los procedimientos legales, judiciales? Pero suponiendo que esto ocurriera, decía, estas personas no están turisteando en Estados Unidos. Estas personas no están en Disneyland para ver a Mickey Mouse, ¿ya? Estas personas, en su mayoría, han huido de sus países de manera forzada. Es una migración forzada. Hay varias razones por las cuales, según los estudios, un tema es la violencia, especialmente en El Salvador y Honduras y también en Guatemala. Hay razones climáticas, pero la mayoría de los casos es por falta de oportunidad económica. O sea, es personas que están en una situación de pobreza, en una situación de precariedad económica y social que sus opciones son morir en la pobreza de hambre, integrarse a una estructura del crimen organizado como el narcotráfico o migrar irregularmente a los Estados Unidos. Esas son sus opciones de vida. Y entonces, por supuesto, incluso arriesgando la vida, ¿ya? Muchas personas han muerto en el tren este de la bestia o en el desierto o en esto del otro. La mayoría de las mujeres tienen la certeza que van a ser violadas, que van a ser abusadas sexualmente, y aún así el flujo sigue. Esto es lo que un muro no puede detener. Es la naturaleza humana por sobrevivir. Entonces, esta gente está huyendo de sus países por falta especialmente de oportunidades económicas. Si se llegara a producir un retorno masivo, no en cientos de miles, sino que de millones de personas, pues esto son países expulsores porque no tienen la capacidad económica y social de respetar los derechos y brindarle las oportunidades a los migrantes. Entonces están regresando a los países de los cuales huyeron. Por supuesto, esto generaría un grave problema para las economías y las sociedades centroamericanas. Ahora bien, eh, también hemos escuchado algunas amenazas respecto al flujo de remesas, algún tipo de mecanismo financiero para castigar las remesas o como entiendo que en algunos estados eh, aplicar un impuesto, imponer un gravamen a las remesas. Bueno,
La verdad es que esto muy probablemente tendría el efecto de reducir las remesas que son enviadas a través de registros y canales formales. Y muy probablemente los migrantes centroamericanos y del resto de América Latina encontrarían mecanismos informales. Es como el muro. Probablemente no vamos a ver, pero siempre la naturaleza humana encuentra. Así es que yo también podría en duda que la administración del gobierno de Trump, del presidente electo Trump, pueda encontrar un mecanismo efectivo para detener el flujo de remesas. Lo que, al igual que con las deportaciones masivas, ¿verdad? Es poco realista pensar que esto puede ocurrir rápido y a gran escala. Pero suponiendo que esto se logra hacer y que alguna política de la administración Trump logra provocar un descenso violento y abrupto en las remesas, pues definitivamente golpearía especialmente las economías de Honduras, Guatemala y El Salvador. Estas economías centroamericanas se han vuelto altamente dependientes de las remesas desde varios puntos de vista. Y el caso más agudo, sin dudas, y voy a ofrecer algunas cifras, es el de Guatemala. Si nosotros vemos, no en términos relativos, sino que en términos absolutos, el monto de remesas que se conoce que están llegando, el país en términos absolutos que más remesas recibe es México. En los datos de 2023, nosotros tenemos conocimiento que México recibió alrededor de 64 millardos, 64 billion de dólares, y ese es por mucho, es el país que más dinero recibe de remesas. El segundo es Guatemala, para datos de 2023 con 19.8 millardos, almost 20 billion de dólares. Y los datos preliminares de 2024 ya hablan de 22 mil millones, de 22 millardos de dólares receptores de remesas. Más o menos un poco más de la tercera parte de las remesas que recibe México. Pero el tamaño de la población, el tamaño de la economía y en cualquier aspecto, si con México es un gigante comparado con Guatemala. Y entonces acá es que en términos relativos las cosas cambian. Porque, por ejemplo, si México sufriera un descenso abrupto y violento en su recepción de remesas, probablemente el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar estadounidense pudiera funcionar como un mecanismo amortiguador. Una depreciación moderada del peso mexicano frente al dólar de los Estados Unidos ayudaría a amortiguar el cambio, pero no en el caso de Guatemala. Déjenme decirles que las remesas de Guatemala, las remesas familiares que los migrantes y las migrantes, esos héroes y heroínas guatemaltecas, mandan desde Estados Unidos, son inmensas. Déjenme decirles que son más grandes que el presupuesto del Estado total. Son más grandes que la recaudación de impuestos total del país. Por mucho son más grandes que el gasto social y que de la inversión pública en infraestructura o de cualquier otro tipo. Déjenme darles algunos datos. Para Guatemala, si no, digamos, si Guatemala no fuera una sociedad que tiene estas patologías, como estar expulsando a su juventud y estarlos forzando a tener que huir del país por la falta de oportunidad económica, pues Guatemala sería una economía abierta cuya principal fuente de divisas serían las exportaciones, la inversión extranjera directa y el turismo. Antes de que las remesas fueran tan grandes, la economía, el sector externo de la economía guatemalteca, esas eran sus principales tres fuentes. Los datos de 2023 respecto a la recepción de remesas eh, dicen lo siguiente: por cada 10 dólares que llegan a Guatemala de remesas,
más o menos $6.60 recibe de exportaciones. O sea, las remesas ya son más grandes que el total de las exportaciones de bienes y servicios. Por cada $10 que Guatemala recibe de remesas, solo recibe 78 centavos de dólar por inversión extranjera directa. Y por cada $10 de remesas, Guatemala solo recibe 54 centavos por concepto de turismo. O sea que prácticamente el sector externo de la economía guatemalteca lo sostienen las remesas familiares. Las remesas familiares ya no son una línea, un ítem de la balanza de pagos o una estadística. Son el sostén del sector externo económico. De hecho, Guatemala tiene una balanza comercial deficitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que importamos más de lo que exportamos. Pero la cuenta corriente de la balanza de pagos está en posición superavitaria. ¿Eso qué quiere decir? En cualquier libro de economía, esa es una contradicción. Si usted en un examen de economía le pregunta a un estudiante cómo es la posición de la cuenta corriente de la balanza de pagos de un país que tiene una balanza comercial deficitaria, pues la respuesta correcta en la teoría es déficit. Pero Guatemala tiene un superávit teniendo un déficit comercial. ¿Eso qué quiere decir en tanto término técnico? Uno de los resultados es una estabilidad cambiaria impresionante. En Guatemala no hay preocupación prácticamente por el tipo de cambio entre el quetzal, que es la moneda guatemalteca, con el dólar estadounidense. Es un tipo de cambio sumamente estable. Las reservas del Banco Central de Guatemala son casi 20 veces más grandes de lo que eran en la década de 1980. Las remesas son de una importancia macroeconómica. O sea, que un desplome violento en las remesas generaría un choque en el sector externo de la economía guatemalteca que muy probablemente descalabraría la estabilidad cambiaria y la estabilidad macroeconómica. Y por supuesto, a nivel microeconómico, el Banco de Guatemala, el Banco Central, ha hecho estudios y el destino de las remesas es inversión. Mucha gente está construyendo su casa, está haciendo inversiones familiares. También hay inversiones, se pagan los estudios de las familias. Por supuesto, hay consumo. Y si esto se cortara de inmediato, muy probablemente la pobreza y la desigualdad, que ya son bastante agudos en Guatemala, eh, eh, se explotarían. Entonces, estoy poniendo este caso porque es el más agudo, es el país que es el segundo país que tiene la recepción de remesas más grandes de América Latina después de México, pero circunstancias similares podrían ocurrirle a Honduras y El Salvador. Así es que, en conclusión, yo diría que, bueno, primero hay que tener un análisis técnico muy riguroso, con la cabeza muy fría y tratar de entender en qué medida en realidad las políticas que aplicaría la nueva administración de gobierno estadounidense podrían efectivamente provocar una caída real, no solo una caída por medios formales. Y si eso fuera cierto, definitivamente las economías centroamericanas, especialmente la de Honduras, El Salvador, pero muy especialmente la de Guatemala, podrían sufrir un choque macroeconómico gigantesco y casi quebrar al país, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Yo creo que es un panorama muy importante y es importante y es además necesario señalar que puede ser, que es algo que tememos mucho en Estados Unidos, que la primera consecuencia de algunas de estas medidas muy mediáticas que tome la nueva administración sea atemorizar a muchas personas trabajadoras, que por lo tanto opten por no ir a trabajar por unos días, por esconderse, por temor a estas medidas migratorias y que eso o sea, el, la baja en las remesas se podría incluso empezar a sentir, incluso sin que las personas hayan sido deportadas con estas medidas que tienen este impacto eh, en el ánimo y en la percepción de las personas. Aunque es importante recordar que durante la pandemia, a pesar de lo difícil que era la situación, vimos que las personas migrantes continúan encontrando
condiciones para trabajar e incluso que las remesas crecían, ¿no? Que es algo muy paradójico y por eso yo creo que sí, referirse a las personas migrantes y al envío de las remesas como héroes y heroínas es definitivamente muy, muy pertinente. Ya tenemos algunas preguntas y quiero dar la oportunidad a esas preguntas y a las que sigan entrando en la opción de preguntas. Andrés, es interesante comparar la situación y este panorama que presentaba Ricardo en Guatemala con la situación argentina, que es muy diversa. Y justamente nos preguntan en el chat si existe alguna estrategia o plan económico puntual que se pueda imaginar que habría entre el gobierno de Milei y la administración Trump, o que si se piensa que más bien los acercamientos serán a nivel de corporaciones transnacionales y empresas privadas. Bien, sí, vi la pregunta, es interesante. Yo creo que más que un plan, o digamos, a lo que hay es, en primer lugar, bueno, una clara admiración de la figura, sobre todo del presidente Milei, hacia Trump, digamos, ¿no? Y su retórica y sus políticas, pero también hay un interés en que, bueno, a diferencia de lo que decía Ricardo, la situación en la Argentina suele ser muy inestable justamente por problemas en el sector externo y justamente por la inestabilidad de su moneda. Y lo que necesita el gobierno de Milei, del gobierno de Trump, y que está confiado y que por eso quería que gane Trump, es que haga presión o, digamos, genere las condiciones para que el Fondo Monetario Internacional le autorice un nuevo préstamo a la Argentina para que el gobierno de Milei pueda sostener el valor del peso como está actualmente, que es básicamente su principal política que ha permitido una baja de la inflación. eh, y poder, digamos, eliminar a los actuales controles cambiarios que existen en la Argentina y eventualmente había prometido en algún momento llegar a una dolarización de la economía tal como existe en El Salvador o en Panamá. Pero no creo que haya ningún plan conjunto más que, digo, creo que para Trump no es, digamos, una prioridad, digamos, ¿no? Ni la Argentina ni en general Sudamérica. Sí, por supuesto, por motivos políticos desearía que, por afinidad política, digamos, y por ser gobiernos de extrema derecha, desearía que le vaya bien al gobierno argentino. Este, y eso puede facilitar algún tipo de gestión dentro del Fondo Monetario Internacional, que como sabrán, Estados Unidos es el principal aportante del fondo y es el que tiene la mayor cantidad de votos, entonces su palabra es, si bien no es automático, es decisiva dentro del Fondo Monetario Internacional. Creo que esa es por lo menos hasta ahora, a lo que aspira el gobierno de Milei, pero no creo que haya mucho más porque tampoco, como digo, las economías, por ejemplo, particularmente la economía argentina con la economía norteamericana, no son exactamente complementarias, son competitivas más bien, digamos, sobre todo en lo que producen para exportar, digamos, ¿no? Que es bienes agrícolas. Y además, si bien es cierto que hay inversiones norteamericanas importantes en el país, desde hace ya unas décadas, las principales inversiones han sido las empresas europeas e inclusive del resto de la América Latina, de Brasil o de México, con lo cual no creo que ahí haya un interés estratégico del gobierno de Trump en la Argentina. Para Argentina es promisorio este nuevo tratado de libre comercio entre Sudamérica y Europa. ¿Es un aliciente positivo? Bueno, sí y no. A ver, digo, ese tratado de la Unión Europea con el Mercosur, digamos, tiene, digamos, es algo muy buscado, sobre todo más por Brasil. Lo cierto es que lo que, si entra en vigencia, lo que va a tender a favorecer, probablemente favorezca las exportaciones agrícolas y de alimentos de la Argentina, inclusive de minerales, digamos, pero también va a favorecer la entrada de productos manufacturados europeos que en muchos casos sí compiten con producción argentina, digamos, que se fabrica a nivel local. Entonces, probablemente ese tipo de tratados, sin otro tipo de políticas que lleven a un desarrollo, a una agregación de valor de la producción de los países como Argentina, bueno, obviamente Brasil, Paraguay, Uruguay, lo que va a terminar haciendo es reforzar un proceso que se viene dando en las últimas 2 décadas, que es de reprimarización de estas economías. Es decir, si uno mira
la producción y las exportaciones de estas economías, va a ver que cada vez, sobre todo aquellas que tuvieron algún grado de desarrollo industrial más o menos importante, cada vez las exportaciones de bienes industriales pierden más peso y cada vez dependen más de las exportaciones de bienes primarios que, como sabemos, son importantes para traer divisas, pero que generan poco, lo que se llama valor agregado, digamos, ¿no? Generan pocos encadenamientos, generan poco empleo, ¿no? Entonces no logran traccionar al conjunto de la economía y eso es, a la larga es un problema, digamos, ¿no? La reprimarización porque vuelve a las economías más simplificadas y también más, con menos oportunidades laborales y de desarrollo. Gracias, Andrés. Voy a tratar de juntar dos preguntas, Ricardo, que la primera tiene que ver con el nivel de preparación de los países centroamericanos ante este escenario que tú has planteado. ¿Es posible intentar una negociación en conjunto o a través del SICA? Pregunta una persona de la audiencia y otra agrega si tal vez una actitud más confrontacional, como la que observamos de la presidenta Xiomara Castro de Honduras, que amenazó, dijo, bueno, si nos van a deportar a los nacionales, capaz que la base militar de Palmerola no va a poder siendo utilizada por las tropas estadounidenses. ¿Cómo ves esas diversas estrategias? ¿Cómo se están preparando en Centroamérica como estados y tal vez como bloque regional? Bueno, repito mi reflexión. Si las economías y las sociedades centroamericanas son expulsoras de migrantes forzados, am, ¿por qué no han corregido el problema antes y por qué podrían hacerlo ahora que Trump va a empezar a deportar? Ah, creo que la, el capital humano, la gente, las personas, los seres humanos, lamentablemente no han encabezado la prioridad de las políticas públicas en Centroamérica. Y esto es un tema estructural histórico que va mucho más allá de Trump. Es la historia de Centroamérica. Posiblemente es la historia de buena parte de América Latina. El colonialismo, la corrupción, o sea, todas las formas de colonialismo, las dictaduras militares, haber sido un poco caliente, un foco caliente de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces, no veo por qué o cómo en cuestión de unos días los gobiernos centroamericanos van a corregir la falencia. Por ejemplo, decía, hoy las remesas son más importantes que las exportaciones, que la inversión extranjera directa y que el turismo. Bueno, eso lo que quiere decir es que la gente es más importante que la inversión extranjera directa, que las exportaciones y probablemente una política de gobierno coherente sería darle mayor importancia al gasto público social, a las inversiones, a la protección social, a la generación de empleo, a las políticas sociales contra la desigualdad y la pobreza pero lo que vemos en los planes de gobiernos es que las prioridades siguen siendo la inversión extranjera directa, las exportaciones y el turismo. Y el gasto social sigue siendo realmente una cuestión más bien marginal. O sea que corregir la causa estructural de por qué, por ejemplo, Honduras, Guatemala y El Salvador son países expulsores masivos, al punto que las remesas ahora son más importantes que las, digamos, tres actividades que siempre han figurado en las prioridades de las políticas económicas, no va a ocurrir rápido. Hoy, digamos, ayer, el presidente Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, rindió ante el Congreso de la República su informe. Y lo que anunció justamente es que era un nuevo programa gubernamental para mejorar las condiciones en las cuales se van a recibir a las y los guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos. Y se interpretó que esta era como una medida de preparación ante un incremento. Pero hoy en una entrevista radial le preguntan al presidente, bueno, ¿y esto de qué se trata? O sea, ya están preparadas las generaciones de nuevos empleos dignamente remunerados.
Y no, y lo que dijo es que se iba a mejorar las instalaciones en la Fuerza Aérea Guatemalteca para que las personas que descienden de los aviones que diariamente vienen con deportados sean mejor tratados. O sea, más bien una cuestión formal, que no está mal, que se le reciba dignamente, pero definitivamente no es una medida que va a, ¿verdad? O sea que la preparación y la capacidad fiscal que tienen los países centroamericanos para prepararse es más bien marginal. O sea que si se produce un movimiento que llegue a millones de personas, definitivamente los tres países no están preparados. Idealmente, en el mundo de las ideas y de los deseos, o lo que en inglés llaman wishful thinking, el pensamiento aspiracional, definitivamente es mejor que los países centroamericanos enfrenten o confronten al poder estadounidense coordinados como grupo. Y para eso se supone que efectivamente existe el sistema de integración centroamericana, el SICA, pero no lo veo funcionando. Ahorita las diferencias, por ejemplo, el problema de Daniel Ortega en Nicaragua es muy grave. El estilo de gobierno del presidente Bukele en El Salvador no lo veo sometiéndose al interés regional y esperando a que sus pares regionales lleguen a un acuerdo. Él se va a lanzar a la negociación bilateral. Ha sido, me parece que lo vi en las noticias, junto al presidente de Argentina, Milei, es uno de los invitados a la toma de posesión. El presidente Bukele no dice, no, 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 ¿sabe qué? Déjeme decirle, presidente electo Trump, que a mí me gustaría que invite al bloque centroamericano y a los integrantes del SICA para ir a su toma de posesión. No, digamos, no veo en realidad una voluntad y un interés político de actuar en bloque por intereses individuales. Así es que sería mejor, pero no lo veo ocurriendo. Gracias, Ricardo. Creo que aquí viene una pregunta muy interesante desde Canadá y es, ¿qué va si algunas de estas anuncios se convierten en realidad, sea el aumento de los aranceles, sea las deportaciones? ¿Qué medidas retaliatorias podrían tomar los países latinoamericanos? Y si hay temor que eventualmente pudiéramos llegar a un escenario de sanciones económicas. ¿Ustedes ven eso como posible o no lo ven dentro del escenario de los próximos años? Andrés, ¿quieres empezar tú? Bueno, veo que sería difícil, salvo que sea algo, como decía Ricardo, muy coordinado, ¿no? Quizás en el marco de la CELAC o de algún organismo internacional, que individualmente cada país pueda tomar alguna medida que de alguna manera impacte la economía norteamericana, como eh, quizás tienen mayor margen de maniobra los países más grandes, hasta ahí de la región, Brasil, México, pero tampoco creo que, que- que ese sea, digamos, el camino. Sí, lo que creo es que lo que pueden hacer, digo, los países latinoamericanos es un poco lo que está haciendo Estados Unidos, pero no en el sentido de medidas, digamos, no, digamos, de castigo, sino que ya viene haciendo hace un tiempo, que es tener políticas activas para desarrollar sus economías, particularmente, por ejemplo, algún tipo de política industrial que permita romper con esta trampa, con esta en la que se encuentran los países latinoamericanos históricamente, ¿no? De vender solo y producir solo materias primas o bienes con bajo valor agregado y, y digo, se ha abierto en el mundo, digamos, no solo en Estados Unidos, un espacio que hasta hace unos años no existía para aplicar este tipo de políticas. Estados Unidos mismo lo está haciendo, ¿no? Con la Inflation Reduction Act y con la CHIPS Act, digamos, ¿no? En Europa también, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas, por ejemplo, para insertarse o favorecer la transición energética, digamos, ¿no? Hacia energías renovables. Entonces, hay todo un espacio, digamos, de intervención del Estado que puede aplicar políticas que se está abriendo para desarrollar sus economías que en la década de los 90 o principios de los 2000
prácticamente no existía, digamos, ¿no? Y que justamente pareciera que algunos gobiernos latinoamericanos, particularmente, por ejemplo, el de la Argentina, están haciendo todo lo contrario, que es no hagamos ningún tipo de política, dejamos que el mercado determine todo, abramos nuestras economías, mientras lo que te están diciendo desde los países del norte o los países centrales es justamente hay que hacer políticas porque esto no se regula solo y tiene consecuencias, digamos, ¿no? La globalización total tiene consecuencias sociales, económicas o sanitarias, como se vio en la pandemia. Entonces, creo que hay un espacio para aplicar otro tipo de políticas, ¿sí? Pero obviamente se requiere de la voluntad política para llevarlas a cabo, además de los recursos. Gracias, Andrés. Ricardo, me preguntan cuál va a ser la situación en México con las deportaciones y también la situación de personas que iban rumbo al norte y van a quedar, digamos, varadas y teniendo que buscarse o aceptar opciones migratorias dentro de México o Centroamérica. Bueno, ya vimos un escenario particular y cuando hablaban de posiciones más fuertes, yo creo que en la administración, en el primer gobierno de Trump, vimos en realidad qué es lo que puede ocurrir. No se nos olvide el nefasto enfoque ese de tercer país seguro, que el gobierno de Trump prácticamente presionó a los gobiernos centroamericanos y la verdad, por ejemplo, me parece muy valiente la actitud de la presidenta Xiomara Castro, pero este año tiene elecciones. Eh, no creo que un conflicto con la administración Trump vaya a ayudarle electoralmente. Y algo me dice que, por ejemplo, si Honduras unilateralmente renuncia o denuncia más bien los acuerdos para tener ahí la base de Palmerola, algo me dice que, por ejemplo, Guatemala y El Salvador brincarían para congraciarse con la administración Trump. O sea, yo no veo que haya un sentido ahí de solidaridad. O sea, si la presidenta Castro lo hace, muy probablemente el presidente Arevalo lograría poner de inmediato una base militar de Estados Unidos en el territorio guatemalteco. Am, y en ese sentido, por ejemplo, en Guatemala con mucho dolor se recuerda cuando durante la administración, fue nefasto, muy vergonzoso, por cierto, de Jimmy Morales, el presidente Jimmy Morales, cuando en el Salón Oval de la Casa Blanca estaba sentado quien era el ministro de Gobernación guatemalteca y el señor Trump estaba aquí atrás viendo como al estudiante que hiciera bien la plana, cómo estaban firmando el documento de país seguro, de tercer país seguro. Eso se reflejó en que un montón de migrantes que fueron devueltos incluso por la administración del gobierno de México, centroamericanos, no guatemaltecos, venezolanos, digamos, caribeños, africanos subsaharianos quedaron varados en Guatemala. Y por supuesto que en Guatemala lo único que encontraron fue la iniquidad y la miseria. Alguna asistencia marginal, pero de veras ya las personas que estaban en verdadero riesgo de perder su vida y por supuesto muy por debajo del número de personas que en realidad eran, recibieron algún tipo de asistencia por parte de las autoridades guatemaltecas. Recuerden, por algo Guatemala es uno de los países expulsores y no es porque están yendo a Disneylandia, ¿no? Entonces, creo que eso lo que eh, y de ahí las famosas caravanas, ¿no? Caravanas de migrantes algunas se originaron en Honduras, otras. Entonces, me parece que lo que vamos a ver son en los medios fotografías, reportajes de verdaderas crisis humanitarias, ¿verdad? Gente que está en condiciones, ¿verdad? Muy, muy mal. Guatemala, que tiene la frontera directa con México, no tiene capacidad para atender a su población, menos a sus migrantes retornados y mucho menos a migrantes de terceros países. O sea, Guatemala no es un país seguro, no es un tercer país seguro. Punto.
Gracias. Lamentablemente se nos acabó la hora de esta interesante conversación. Tenemos muchas preguntas en el chat, así que quiero darles el chance si hay algo que no les preguntamos o que quedó ahí pendiente, a lo cual ustedes quisieran referirse. Andrés, si quieres arrancar tú. No, que quisieras retomar esto último que decía, que tiene que ver con que los países latinoamericanos deberían pensar y tener una estrategia propia, digamos, ¿no? De pensar qué es lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir, en lugar de simplemente siempre reaccionar frente a lo que aparece, de las propuestas que aparecen desde el norte en general. Digo, y en este sentido, por supuesto que efectivamente es una situación muy compleja porque hay situaciones políticas muy variadas, pero se requiere mayor grado de coordinación. A nivel regional, sin duda, porque no hay chances, digamos, en esto que creo que Ricardo mencionó al principio del bilateralismo, digamos, bueno, no se, o sea, puede salvarse alguien individualmente, pero no se salvan todos. Entonces, creo que es necesario esto, recuperar una visión más latinoamericana y también pensar en proyectos, esto que decía Ricardo al principio, ¿no? De, bueno, si no lo hicieron hasta ahora, digo, ¿qué hacer para evitar, digamos, ¿no? Que haya oportunidades en los países latinoamericanos? Y ahí hay mucho para hacer, digo, en términos de productivos, pero también en términos de reformas tributarias, más progresivas, en donde sean más equitativos y donde haya más oportunidades para que justamente no se vean obligados a migrar. Muchas gracias, Andrés. Ricardo. Dos comentarios muy puntuales. El caso de Panamá. Eh, las autoridades panameñas se han acomodado a los ingresos no tributarios que vienen de la operación del canal. Si yo les mostrara ahorita un gráfico de cómo es la recaudación de impuestos, históricamente la más baja siempre ha sido la de Guatemala. Pero hoy en día, sin los ingresos del canal, incluso la recaudación de impuestos de Panamá es más baja que la de Guatemala. Entonces, si se llegara a concretar este arrebatamiento abusivo por parte de la administración Trump, de la administración del canal, que está en el territorio de Panamá, Panamá sufriría una crisis fiscal mayúscula, o sea, un descalabro de las finanzas públicas panameñas y un gobierno que estaría de la noche a la mañana en quiebra. Y lo segundo, me parece que la, el peligro de una actuación egoísta y oportunista de los países es real. Por ejemplo, si Estados Unidos empezara a presionar por arrebatarle a Panamá la operación del canal, de verdad no me sorprendería que más de alguno de los gobiernos latinoamericanos decida resolver un problema que tiene con Trump apoyándolo, por ejemplo, con una medida ilegítima. Por ejemplo, si un país centroamericano quiere frenar la deportación masiva votando a favor de que Estados Unidos le quite la operación del canal a Panamá, no me extrañaría. Me daría mucha vergüenza, pero no me extrañaría. Muchísimas gracias. Terminamos esta conversación, creo, con mensajes muy claros, con entender la debilidad de las economías latinoamericanas, con la importancia de la unidad que no existe, con la importancia de pensar modelos económicos que trasciendan la exportación de materias primas y la exportación de personas, que es lo que la migración está haciendo para los países de la región. Les agradecemos a todas y a todas por sus preguntas, porque fue una conversación muy animada, y a Ricardo Barrientos y Andrés Weiner por su participación el día de hoy. Nos vamos entendiendo un poco mejor la situación de la región con elementos e información para compartir, para continuar reflexionando sobre lo que viene para América Latina con la nueva administración Trump. Muchas gracias a todos y a todas y a nuestro intérprete por habernos apoyado el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.